es un nuevo trimestre, ¿verdad? Hermano Oscar, va a tener que esperar hasta la siguiente semana para dar la lección. Siempre que va a dar la lección en mi clase siempre pasa algo. Pero bueno, una nueva lección acerca de las señales en el libro de Juan, ¿verdad? Milagros en el libro de Juan. Y cómo esto nos ayuda a nosotros a entender y creer quién es Jesús, ¿no? Yo creo que todos estudiaron. ¿Estudiaron? ¿Sí? Porque a mí no me gusta hablar mucho, sino hacer preguntas, ¿verdad? Y que todos participen. Entonces, la primera pregunta es, que sacamos de esta lección es, ¿por qué escribió Juan su evangelio? ¿Por qué escribió Juan su evangelio? Alguien que me diga. A ver, ven acá, vamos a abrir este micrófono. ¿Por qué escribió Juan su evangelio? Porque quería enfatizar los milagros que Jesús había hecho en su tiempo, para que hoy en día nosotros miremos qué fue el trabajo que realizó y para que sobresaliera el Dios poderoso, porque no lo habían visto muy a fondo, por eso. Ok, ¿alguien más? Sí, hermanos. Bueno, aquí en el Evangelio de Juan, él escribió muchas cartas. Él quería enfatizar no solamente aquí al maestro, él quería enfatizar al Mesías. En aquel entonces habían muchas dogmas que habían hecho estas sectas judías. Entonces, él quería mostrarse Juan quería mostrar a Jesús como un Mesías. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera decirnos por qué escribió Juan su evangelio? Sí, hermano. 31 dice que los relatos que él incluyó se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Entonces yo creo que para eso Juan escribió, para que todo el que estudiara el libro de Juan creyera que él era el Cristo y al mismo tiempo tengamos vida. Amén. Ese era el punto al que quería llegar. La lección de esta semana, ¿cómo se llama, hermanos? ¿Cuál es el título? ¿Señales de qué? Del camino, ¿verdad? ¿Y quién es el camino? Jesús, ¿verdad? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y precisamente Juan, en el versículo que memorizamos, nos dice, para que ustedes crean que Jesús, primero, ¿qué es? El Cristo. Segundo, el Hijo de Dios. Y tercero, para que creyendo en Él tengan vida por medio de Él. O sea, Juan nos está diciendo en este versículo, nos está diciendo el propósito que tiene el libro. Y el propósito es que nosotros entendamos que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios y que solamente por medio de Él podemos alcanzar la vida eterna, ¿verdad? No hay vuelta atrás, no hay otro camino, sino solamente el camino es Jesús, y eso es lo que trata de mostrarnos Juan. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué es una señal? ¿Qué es una señal? ¿Qué entienden ustedes por señal? ¿Alguien? Lo que ustedes puedan opinar, hermanos. El arcoíris es una señal, ok. Algo que comprueba algo, ok. ¿Quién más? ¿Qué es una señal, sí, hermana? Levanta. A los milagros, ok. ¿Qué más? Que te dirigen a una meta, a un lugar, ok. ¿Alguien más? Confirma una teoría, ok. Ya, hermanos, todo está en lo que pensamos, ¿no? Una señal es una marca distintiva, ¿no? Que te dice algo, como dijeron, te lleva a un lugar. Por ejemplo,
en la carretera tú ves señales que te van diciendo, esta es una calle solo de un sentido, no puedes entrar en el otro sentido. Son señales, ¿no? De la velocidad, no puedes exceder 30 millas por hora. Entonces todo eso te va ayudando a llegar a tu destino. Lo mismo pasa con Juan. Juan nos pone en su libro señales que nos dan a entender quién es Jesús y nos lleva a la convicción de nosotros creer en Él primeramente como el Mesías, segundo como el Hijo de Dios y tercero que solamente a través de Él podemos alcanzar la vida eterna. ¿Ok? Ahora, en la primera señal, yo quiero que alguien me ayude. ¿Qué aprendieron en la primera señal que nos habla el libro de Juan? El libro de Juan nos habla, en esta semana, la lección nos habla de 3 señales, ¿verdad? La primera señal, ¿cuál fue? Convertir el agua en vino, ok. ¿Y qué podemos aprender de eso nosotros? ¿O qué aprendimos en esta semana acerca de esto? Convertir el agua en vino. ¿Qué aprendemos, hermanos? Solamente Dios hace milagros en nuestras vidas, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué aprendemos? La lección nos habla de un paralelismo, ¿cierto? ¿Con quién? Con Moisés. ¿Y qué pasó con Moisés? A ver, explíquenme. El agua del río Nilo en sangre. ¿Y esto para qué era? ¿Para qué eran esas señales de Moisés? Eran plagas. Ok. Que era un enviado de Dios. Hermano, aquí dice algo. Para los egipcios eran plagas. Para los israelitas eran señales, ¿no? Depende de dónde tú lo veas. La Biblia nos habla que son plagas para los egipcios, pero para los israelitas eran señales que los llevaran a la convicción de entender que Moisés era quien los iba a sacar, que Dios los iba a sacar por medio de Moisés, ¿verdad? Ahora, el paralelismo es de que todas estas señales, queridos hermanos, eran tanto para Faraón como para el pueblo de Israel, ¿cierto? Unos llevarlos a la convicción de que Dios los iba a sacar de la esclavitud en la que estaban. Y el otro, a Faraón, darle a entender que Dios estaba obrando para liberar a su pueblo. Pero sucede una cosa aquí que Faraón no cree, ¿cierto? Y Dios dice que su corazón iba a ser endurecido. Pero el fin de todo esto, queridos hermanos, era la salvación del pueblo de Israel, ¿cierto? Lo mismo sucede con Jesús. ¿Qué sucede? Hizo un milagro que envolvía el agua, pero ahora no en sangre, sino en ¿qué? En vino, porque estaba en una boda, no se acabó el vino. Ahora, utiliza las tinajas que dice que eran las tinajas para la ¿cómo se llama? Perdón. De la purificación, dando a entender más todavía, aún más todavía el suceso, ¿no? Y con el fin, queridos hermanos, de que los que le seguían, o los que sus discípulos y todas las personas fueran entendiendo quién era Él, quién era Jesús. Ahora, ¿qué otra lección podemos entender de esta semana en esa historia? Dice, María le dijo, hagan todo lo que Él les dijere, ¿verdad? Es algo, es una palabra así como cualquier otra, ¿no? Pero realmente, queridos hermanos, si nosotros queremos que Jesús esté en nuestras vidas, debemos hacer todo lo que Él nos dice. Debemos hacer las cosas como Él nos dice, porque si vamos por otro camino, tristemente nos vamos a perder, ¿cierto? Por eso dice, es bien importante esa palabra que dijo, hagan todo lo que Él dijere. Ahora, vamos a pasar a la segunda señal. ¿Cuál fue la segunda señal? Estamos en el día lunes. La segunda señal en Galilea. ¿Cuál fue esa segunda señal?
No, eso fue el otro día, hermano. Sanó al niño, al que dice que era siervo del rey, su hijo del siervo del rey. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué cuando el hombre le dice que sane a su hijo, Jesús pareciera contestarle de una manera un poco dura? Cuando él le dice en Juan 4:46 al 54, dice la palabra de Dios: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muere. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús había dicho y se fue. Ahora, ¿por qué, queridos hermanos, por qué Jesús le contesta así? Si no viereis una señal, no creéis. ¿Por qué le contestó así? ¿Alguien? ¿Había cierta incredulidad en él? ¿Ok? ¿Sí, hermana? Ok, la lección nos habla de eso, ¿no? Sí, él dice que su corazón no creía en Jesús realmente como el Mesías, ¿no? Sino que él hizo de este milagro una prueba para ver si realmente Jesús era quien decía ser. Jesús quería aumentar su fe. Pero lo que este hombre está haciendo es poner como una, ¿cómo se puede decir? Una condición, y está poniendo esta señal o este milagro como un criterio para poder creer o no creer. Ahora, la pregunta en este día es: ¿será que nosotros a veces podemos caer en el mismo error? ¿Será que a veces nosotros caemos en el mismo error de decir, bueno, si Dios hace esto, le creo, y si no lo hace, pues no le creo? Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Y entonces la pregunta es, bueno, en este milagro hay algo bien interesante, que Jesús nunca le dice: cree en mí. Ustedes leyeron el relato, y Jesús no le dice: cree en mí. Solamente le dice: ve, tu hijo ¿qué? Vive. No, en el griego dice que podría traducirse: tu hijo vivirá, como un presente futuro, o sea que ya está sucediendo y sucederá. Tu hijo vivirá. Ahora, el hombre Jesús no le dice: cree en mí, pero el hombre cree ¿en qué? En la palabra, ¿verdad? Cree en la palabra que Jesús le dijo. Y tanto así que dice que el relato nos dice que él no se fue inmediatamente a su casa, sino que esperó, llegó al siguiente día. Ahora, esto nos da a entender, queridos hermanos, de que el hombre llegó a creer en la palabra de Jesús y descansó sus cargas en él. Ahora, esto nos ayuda a nosotros a entender también, hermanos, a veces nosotros tenemos problemas y necesidades, pero tenemos que creer en la palabra de Dios y descargar nuestras cargas en él, ¿verdad? Dice, Jesús nos dijo que no tenemos que preocuparnos del día de mañana, qué haremos de comer, qué haremos de vestir, porque Dios se preocupa aún de los pajarillos. ¿Cuánto más no se va a preocupar de nosotros, que somos sus hijos? O sea, debemos aprender a descargar nuestras cargas en el Señor. Ahora, la pregunta es: ¿cómo saber si los milagros vienen de Dios? Porque en este día la lección nos hablaba que los milagros era algo que ya se había hecho en el pasado. O sea, Jesús, si ustedes ven todos los milagros que Jesús hizo, Jesús no hizo nada nuevo que no haya hecho otro. Porque Elías resucitó a una persona, ¿sí o no?
Lo mismo Eliseo. Había milagros, Moisés hizo muchas señales, pero entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si los milagros o las señales vienen de Dios? ¿Qué criterio podemos tomar? A ver. Ok. A la Biblia, conforme a la Biblia. ¿Alguien más? Ok. ¿Alguien más? ¿Cuáles son los criterios que debemos tomar en cuenta? Solo para que ustedes tengan algunos, hermanos, porque nosotros debemos ser bíblicos. Vamos a ir a 1 de Juan capítulo 4, versículos 1 al 6. Primera de Juan 4, 1 al 6. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que hay espíritu de Dios y hay también espíritus que no son de Dios, que se manifiestan como de luz, pero no son de luz. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos que tener cuidado porque también hay personas que confiesan que Jesús vino en carne y hacen también milagros y prodigios, pero tenemos que tener aún cuidado. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo porque ellos hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces hay una partición aquí entre los que son de Dios y los que no son de Dios. Los que son de Dios escuchan la voz de Dios y hacen la voluntad de Dios y escuchan al que les habla. Pero el que es del mundo dice que no escucha simplemente. Ahora, otro versículo que podemos nosotros entender es Hechos 5:32. Porque hay muchas personas que dicen que tienen el Espíritu Santo, pero realmente vamos a ver a quiénes se les da el Espíritu Santo. Hechos 5:32. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Nosotros somos testigos tuyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. ¿A quiénes se les da el Espíritu Santo? A los que obedecen, queridos hermanos. Difícilmente el Espíritu Santo, bueno, más bien la Biblia dice que no se le va a dar el Espíritu Santo a alguien que no obedece. Entonces, si los mandamientos de Dios son 10 y se rompe uno, que es el mandamiento del sábado, ¿ustedes creen que ahí se manifiesta el Espíritu de Dios? No, porque es clara la Biblia, dice que solamente el Espíritu se le da a los que le obedecen. Lo último, y el hermano lo mencionó, pero vamos a leerlo en la Biblia, Isaías 8:20. El libro de Isaías capítulo 8 versículo 20. Y dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y el testimonio. Tenemos que ver en la Biblia qué es lo que dice la Biblia, cómo se debe manifestar el Espíritu Santo, cómo se manifestó el Espíritu Santo, cómo se hacían los milagros de Jesús, cómo se hacían los milagros en el antaño, para ver si esto es verdad.
¿verdad? Entonces tenemos que tener ese criterio, queridos hermanos, de ir a la Biblia y estudiar la Biblia para entender si lo que se manifiesta es de Dios o no es de Dios. Si los milagros son de Dios o no son de Dios. El último milagro o la última señal que vamos a ver en esta lección es el estanque de Betesda. ¿Qué podemos aprender en el estanque de Betesda, hermanos? ¿Cuántas personas había en el estanque de Betesda? Muchas, demasiadas. La pregunta es, ¿por qué Jesús solo se dirigió al paralítico? ¿Por qué no sanó a todos? ¿Alguien? Pueden ustedes opinar, hermanos, no tengan miedo. ¿Por qué Jesús solamente se dirige al paralítico? Es más, el paralítico no le dice, sáname, ¿o sí? Sí, hermano. Ok, el caso más extremo, hermano. Al parecer dice que era el caso más difícil y con más tiempo. Ellos, los judíos tenían en ese estanque, había como una tradición, por así decirlo, que se movía el agua, ¿no? Los historiadores dicen que al parecer venía como, el flujo de agua venía por abajo, entonces eso, cuando venía el agua, hacía que se burbujeara. Entonces ellos llegaron a creer que era un ángel que se movía ahí. Y entonces decían, si nos aventamos, al momento que él cae, seremos curados. O sea, no hay relatos en sí de que se curaran ni que realmente pasara, pero ellos eso creían. Y por eso se ponían ahí en ese lugar cerca de la puerta de las ovejas. Y entonces Jesús viene a este lugar y noten que va la persona que más tiempo tiene ahí, 38 años. Y la pregunta es, ¿quieres ser sano? ¿Y cuál fue la respuesta? Sí, pero no tengo quien me meta. O sea, la persona estaba pensando que la solución a su problema estaba ahí, cuando realmente la solución a su problema estaba enfrente de él y le estaba preguntando, ¿quieres ser sano? Y en cuanto Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, este hombre no titubeó. Él saltó. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermanos? No sé si ustedes han puesto a pensar, pero él creyó en la palabra de Jesús cuando le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Él lo creyó. Él lo creyó tanto que, o sea, él dice que brincó. O sea, una persona que ha estado por 38 años sin caminar, hermanos. Yo tuve un primo que desde que nació estuvo enfermo, y él, sus piecitos de él ya estaban doblados, de tanto que él no los ocupaba, y estaban doblados. Entonces cuando nosotros lo agarrábamos, él era puro hueso, porque como no movía sus piernas, pues no hizo músculo, entonces sus piecitos eran puro hueso. Y por eso es que a mí me llama la atención este milagro, porque en este milagro la palabra de Dios y el que él creyera hizo que esos músculos, esas venas, esos tendones se reafirmaran, crecieran en el momento. O sea, los milagros de Jesús, queridos hermanos, eran, como lo dice, milagros, ¿no? La semana pasada hablamos de Lázaro, ¿no? Uno de los milagros de Jesús, que 4 días en el sepulcro. ¿Qué quiere decir eso? Que todo estaba podrido. Pero a la palabra de Jesús, todo volvió a la vida, a la normalidad. Porque Él es el creador de todo y del universo. Ahora, ese paralítico tuvo mucha fe en la palabra de Dios. Y es algo que nos hace falta a nosotros, tener fe en la palabra de Dios. Porque cuando Jesús nos dice algo, queridos hermanos, es porque Él sabe lo mejor para nosotros. Pero a veces nosotros queremos seguir nuestro propio camino y nos desviamos del camino que Él nos dejó. Y por eso es que nos dice la lección de esta semana, señales del camino, para no desviarnos. Ahora nos dice el relato que más adelante Jesús se encuentra al paralítico, ¿dónde? En el templo, ¿verdad? Y a él le dice algo bien importante ahí. ¿Qué es lo que le dijo Jesús al paralítico? Que él lo había sanado
y que no pecara más. Ahora la pregunta aquí es, ¿hay relación entre el pecado y la enfermedad? ¿Sí hay relación entre el pecado y la enfermedad? Gracias, hermana. Sí hay una relación entre el pecado y la enfermedad. Ahora, no todas las enfermedades son casos directos del pecado. Algunos son indirectos. ¿Cómo indirectos? Porque Adán y Eva pecaron, por esa causa ahora tenemos tantas enfermedades y sufrimos de tantas cosas, ¿no? Pero muchas veces nuestras propias decisiones nos llevan a lugares donde no debiéramos, como dice la hermana, a veces por nuestra falta de no saber cómo comer bien, porque a veces nos preocupamos más en el trabajo que en comer a nuestro tiempo. Entonces vienen ciertas decisiones que nosotros tomamos que a veces tarde o temprano afectan nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, la Biblia sí habla de que el pecado sí carcome nuestro ser. Dice en Salmos 32, capítulo 32, versículo 3, dice: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, cuando nosotros tenemos un pecado que Dios nos ha acariciado, tarde o temprano hace mella en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿verdad? La salud mental, todo eso tiene que ver con esto. A veces sentido de culpa y muchas otras cosas que vienen por el pecado. Pero la invitación es de que vayamos a Jesús, que Él es quien nos cura. Él es quien nos da la solución a nuestros problemas y a nuestras necesidades. Por último, vamos a hablar rapidito así, acerca de los corazones endurecidos. Hace rato yo les mencioné que cuando Moisés salió, iba a sacar al pueblo de Israel, trajo señales, ¿cierto? Y el faraón endureció su corazón, pero Dios ya le había dicho de antemano, o sea, el corazón de faraón se va a endurecer en contra de ti, pero yo voy a estar contigo. Ahora, cuando Jesús viene, y también encontró corazones endurecidos, principalmente en quiénes, hermanos, en su pueblo, pero principalmente quiénes, los líderes religiosos. Ahora, esto nos debe ayudar a nosotros, queridos hermanos, como líderes también a no caer en un problema, ¿verdad? Porque a veces como líderes podemos llegar a pensar que nos las sabemos de todas, pero no es así, ¿verdad? Tenemos que siempre estar con un ojo en la Biblia para saber si realmente las cosas que estamos haciendo están bien o no. Ahora, cuando Jesús vino, lo que el hermano decía, los judíos, los líderes, cuando vieron a esta persona que llevaba su cama cargando, le dijeron, no te es lícito llevar eso. Es más, a Jesús le reprendieron y dijeron, no te es lícito sanar en sábado. Pero ahora, ¿cómo podemos entender lo que Jesús dijo? Que aún su Padre trabaja y nunca para. ¿Cómo podemos entender esto a la luz del sábado? Aún su Padre trabaja y nunca para. ¿Cómo lo entendemos? A ver, sí, por acá y luego acá. Queridos hermanos, Jesús se refería a que aún en el Santo Sábado Dios sostiene el universo y Dios hace cosas buenas por nosotros, esa es la verdadera esencia del sábado. Cuando Jesús dice, me es lícito hacer el bien en el día de reposo, pues les dice, mira, ustedes si a ustedes se les cae un asno, ¿a poco no lo van a sacar del hoyo? Dice, claro que sí, o sea, ¿por cuánto más a estas personas que necesitan salvación, necesitan sanación? Entonces, el principio del sábado es eso, queridos hermanos, hacer bien en el día de reposo, hacer el bien en el día de reposo. Ahora, los líderes en esa época, pues estaban cegados espiritualmente porque había mucha corrupción, O sea, ellos habían hecho un negocio del templo y todo eso Jesús lo vino a quitar. ¿Se recuerdan cómo Jesús quitó a los cambistas y todo eso? Porque ellos estaban más en el dinero, en su estatus, que en realmente salvar a las personas y llevarlas por el camino correcto. Y por eso Jesús vino a mostrarles cuál era el camino correcto y a decirles cuál realmente era el camino correcto. Ahora, queridos hermanos, se nos ha acabado el tiempo, pero yo les invito a que sigamos estudiando, ¿verdad?, la lección, que tiene lecciones muy importantes para nosotros y nosotros podemos aprender mucho acerca en el libro de Juan.
mucho. Vamos a ver acerca de la divinidad de Jesús. Todo eso lo vamos a aprender en este trimestre, así que por favor estudiemos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.